Buenas tardes. Gracias a la amable invitación del Ayuntamiento del Carpio, tengo el honor de pronunciar esta conferencia titulada Restauración de Patrimonio, el Museo de Historia del Carpio. Es un tema sin duda un tanto técnico que intentaré, sin salirme del rigor necesario, acercar en la mayor medida que pueda a aquellos de ustedes que no sean iniciados en la materia. Y en eso ayudará que, como conferencia que es, y no discurso, al final podrán intervenir con cuantas preguntas deseen formular. Solamente antes de comenzar me gustaría advertir que esta, la mía, es solamente una visión de las muchas posibles que hay para contar esta obra o la historia de esta obra. Entre otros podrían tener la suya otros compañeros que han intervenido en esta restauración, entre ellos los arquitectos e ingenieros del SAU, Jesús Sierra, Miguel Ángel Lázaro, Emilio Navarro y Gonzalo Torres, la restauradora Jayone García y el maestro de obras Teogracia Sevilla. Vaya para ellos mi agradecimiento por su inestimable colaboración. Modelar y conformar los materiales que nos proporciona la naturaleza para levantar edificios, erigir catedrales o tender puentes, colaborando con numerosos equipos humanos y manejando complejos ingenios, que son de las pocas actividades del hombre en las que se establece una plena y singular colaboración entre el trabajo intelectual y manual, armónica y libremente, casi definitoria de su esencia misma. Los que percibimos esta sensación desde que jugábamos a construir ya desde niños, sabemos que el desarrollo de esta labor no es más que un intento de revestir de profesionalidad una necesidad atávica que ocupa un sitio único en nuestra vida y que nos permite dejar para el futuro la mejor memoria de nuestros días, como nos la dejaron a su vez quienes nos enseñaron el oficio. Esta es una reflexión que hice hace algún tiempo pensando en los orígenes de la construcción y que he revivido al intentar explicar aquí los orígenes de la restauración. Aunque no sepamos que todavía cuando el hombre vivía en cuevas, lo primero que construyó, la primera obra de arquitectura que hizo no fue una casa, sino una tumba, sabemos que el origen de la construcción es tan antiguo como la humanidad. Sin embargo, es casi seguro que no sabemos que la restauración, o al menos lo que podríamos denominar la restauración consciente, es un hecho muy reciente, yo diría que casi contemporáneo. Con restauración consciente me refiero a la que se lleva a cabo cuando acometemos una obra de reparación, rehabilitación, consolidación o conservación de un edificio, tomando conciencia de que dicho edificio es digno de ser considerado como un bien arquitectónico y por tanto de ser conservado y puesto en valor. Es por eso que las obras que se acometen en una restauración son aquellas que se hacen de acuerdo a unos criterios específicos que no solo corresponden a la necesidad de que el edificio siga existiendo como tal, manteniendo su estabilidad y funcionalidad, sino permitiendo que conserve también unas características que son inherentes a su arquitectura, esto es, al sistema de relaciones espaciales, formales, constructivas, estructurales y funcionales que lo constituyen. Estas premisas, ni que decir tiene, deberán alcanzar a todos los elementos del proyecto de restauración, siendo necesario no ya el concurso de arquitectos y otros profesionales en el mismo, sino que estos deberán ser inequívocamente especialistas en la materia de restauración. Rama que, aunque obliga a las empresas que ejecutan estas obras para organismos públicos, hoy por hoy no constituye una especialidad, digamos, oficial de la arquitectura, pero que se ofertan estudios de posgrado cada vez con más frecuencia en nuestras universidades e institutos. De no ser así, y muchas veces no es así, caeríamos en los más diversos errores que van desde las reducciones al establecer un análisis de las arquitecturas históricas hasta el hecho de no utilizar los materiales adecuados. La especialización es necesaria tanto para evitar que la filosofía de la intervención no traicione en ningún momento la autenticidad histórica del monumento, debiendo ser valorado de una forma diacrónica, entendiendo que determinados elementos arquitectónicos que ahora ponemos en valor, como veremos en este mismo museo, incluso con la categoría de monumentales, no pasaban en su origen de ser una mera eventualidad constructiva. Y también, sin duda, para reparar el edificio con las técnicas y los materiales más adecuados, evitando agravar las lesiones del edificio con cuadros de patologías mucho más graves que los que pudieran presentar por el paso del tiempo, condicionando o imposibilitando en algunos casos intervenciones ulteriores.
Esto nos lleva a afirmar que para afrontar una obra de restauración es necesario, en primer lugar, tener un completo conocimiento, debiendo llegar a comprender, por medio del estudio y de la documentación, la complejidad de la naturaleza del monumento y de su entorno, así como de todas las circunstancias que lo rodean, en el momento de programar la actuación. En segundo lugar, efectuar una profunda reflexión sobre el monumento, que aunque debe mantenerse durante todo el proceso, debe seguir al conocimiento y debe servir para plantear los objetivos y criterios que deben guiar la actuación. En tercer lugar, debemos asegurarnos que la intervención, propiamente dicha, lo que llamamos normalmente la obra, sea la acción programada y voluntaria sobre la materialidad del monumento que garantice la consecución de los objetivos marcados en las anteriores etapas. Y en cuarto lugar, algo que se suele dejar en el olvido, pero que es fundamental, se debe programar y llevar a cabo, se debe programar y llevar a cabo un adecuado mantenimiento imprescindible para garantizar la continuidad de la intervención en el tiempo. Es por eso que desde aquí recuerdo la necesidad de contar siempre, no ya con auténticos expertos, sino con equipos pluridisciplinares que abarquen toda la gama de especialidades que nos podemos encontrar en una obra de restauración. Pero eso hace apenas 2 siglos no era así. A comienzos del siglo XIX se empieza a tomar conciencia del deterioro del patrimonio arquitectónico europeo y algunos arquitectos empiezan a desarrollar métodos que sobrepasan en intención la mera consolidación o remozado de los edificios históricos. El más importante fue un arquitecto parisino llamado Eugène Viollet-le-Duc, cuya obra se conoce principalmente por sus trabajos de restauración, tales como el castillo de Pierrefonds, la ciudad de Carcassonne o, por supuesto, Notre-Dame de París. Viollet aplicaba su propia teoría de la restauración, que se dio en llamar restauro estilístico. Es decir, aplicaba en las restauraciones y reconstrucciones de monumentos lo que consideraba que era el estilo original de la época del monumento, eliminando cualquier añadido posterior y no el criterio de la propia materialidad del mismo. Así pues, Viollet llega a decir: restaurar un edificio no es solo preservarlo, hay que repararlo y remodelarlo en un estado tan completo como nunca ha estado en ningún momento. Este afán por reconstruir un edificio, como debió ser, le lleva a intervenciones tan curiosas como la de inventarse, literalmente, la aguja del crucero de Notre Dame, dando origen a un concepto muy ligado a la restauración, el concepto de falso histórico. Y no solo eso, que realmente no podemos considerar objetivamente como un error. Estas teorías aplicadas a la restauración de Carcassonne, la ciudad de Carcassonne, le llevaron a basar su intervención en un supuesto origen visigodo del recinto, cuando en realidad era romano, y buscando una estilística militar como fortaleza que era más romántica que real, reconstruyó las murallas con grandes estructuras de madera que en caso de asedio hubieran ardido al primer intento. Pero como todas las escuelas, Viollet tuvo un antagonista, el inglés John Ruskin, que ayudó a que sus, podríamos decir, excesos restauradores no fueran la única forma de afrontar una obra de restauro. Ruskin, que no era arquitecto, sino que era crítico de arte, dibujante, sociólogo y profesor, supuso de alguna manera el polo opuesto, aportando la idea de la conservación frente a la reconstrucción. La dualidad entre estas dos doctrinas es la que da lugar a multitud de tendencias en restauración que se enmarcan entre estos dos extremos. Ruskin comparaba la vida de un edificio con la de un ser humano, que no hay que prolongar de forma innecesaria con prótesis artificiosas. Afirmaba que reconstruir un monumento es destruirlo, es crear una falsa copia. Y admitía que se debería intervenir únicamente con actuaciones de conservación para evitar la ruina. Ruskin defendía la autenticidad histórica y no de estilo, representando la conciencia moralista, literaria y romántica. La conservación de los monumentos del pasado no es simple cuestión de conveniencia o de sentimiento. No tenemos derecho a tocarlos. No nos pertenecen sino a quienes los hicieron y a quienes vendrán tras de nosotros. Sus ideas, aplicadas a la restauración, veremos que han tenido un recorrido y una influencia mucho mayor que la de Viollet. De cualquier forma, a finales del siglo XIX, aun sin haber llegado a unos criterios uniformes, ya se podía decir que existía una verdadera preocupación en Europa por la restauración del patrimonio. Por poner un ejemplo nuestro, Juan Madrazo comienza la reconstrucción de la Catedral de León en 1868. Su obra, como seguidor de Viollet que era, fue muy controvertida, pero lo cierto es que salvó un monumento único, llevando a cabo una de las restauraciones más arriesgadas y complejas
realizadas en Europa hasta estas fechas, que no solo sirvió de modelo para la restauración posterior de otras grandes catedrales españolas como la de Sevilla o la de Burgos, sino que fue referente en Europa para restaurar ya en el siglo XX edificios que serían luego seriamente dañados por las catástrofes bélicas. El restauro estilístico y el restauro histórico dan paso al restauro moderno, cuya filosofía se propuso en el primer Congreso de Arquitectos e Ingenieros Civiles en Roma en el año 1883, en el que el italiano Camillo Boito expone sus principios en la primera carta del restauro, que básicamente resumiré en las siguientes frases. Un monumento debe ser antes consolidado que reparado, antes reparado que restaurado. Y restauración nunca debe seguir el camino de la mentira. Boito propone, entre otros, la coexistencia de los diferentes estilos que se hallen en el monumento, sin buscar nunca la unidad de estilo, así como diferenciar claramente lo antiguo y el añadido moderno, eliminando los falsos históricos, dejando constancia documental y dando publicidad a lo restaurado o añadido. A la antigua idea de reconstrucción se antepone la de conservación. Ya en el siglo XX, con el descubrimiento de los métodos de investigación no destructivos, el desarrollo de la arqueología histórica, la difusión de nuevos materiales para la consolidación de los monumentos y de los aportes tecnológicos en general, se producen notables avances en la restauración. Pero a mi juicio, los avances más importantes son los que se hacen en los criterios aplicados a las distintas corrientes del restauro moderno, como el restauro crítico propugnado por Roberto Pani en los años 40 en Italia, y otras que nos llevan a los criterios y metodologías que aplicamos hoy día, entre los que me gustaría destacar la línea muy vanguardista introducida por el catalán Antonio González, que propugna el llamado restauro objetivo, mediante un método de trabajo basado en tener en cuenta el objeto del monumento y sus circunstancias, no identificándose tanto con una determinada teoría del restauro, sino con las necesidades propias del objeto de la restauración, en cada caso en función de su utilidad para la colectividad a la que va destinada. Asimismo, durante el siglo pasado, las distintas ideologías en esta materia fueron expuestas y difundidas en diferentes congresos de restauración que dan lugar a su vez a documentos de referencia en el restauro, como son la Carta de Atenas de 1931, la Carta de Venecia de 1964, las normas de Quito del 67, la Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico de Ámsterdam de 1975 o la Carta de ICOMOS de 1990. Estos documentos han tenido influencia incluso en la legislación, siendo la que hoy nos compete, la que nos obliga, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, promulgada muy recientemente, en noviembre de 2007. Es una ley que podríamos decir, sin equivocarnos, que es de inspiración rusquiniana. Una ley con la cual probablemente no existirían monumentos como la Alhambra de Granada tal como la conocemos hoy, pero que es necesaria en los tiempos actuales. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en cuanto a restauración, viene a imponer tres premisas básicas. En primer lugar, respetar las aportaciones de todas las épocas existentes, así como las pátinas que constituyan un valor propio del bien. Segundo, los materiales deberán ser compatibles con los del bien a restaurar y en su selección se seguirán criterios de reversibilidad. Y tercero, se evitarán las reconstrucciones y en todo caso las adiciones deberán ser reconocibles, evitando las confusiones miméticas. Es en este contexto en el que podemos incardinar la intervención que hoy nos ocupa. Perdón. Si la Torre del Carpio fuera de azúcar, en la fase de documentación para estos trabajos, además de esta copla popular bastante conocida en el Alto Guadalquivir, he encontrado repetidamente escritas frases como esta: la Torre del Homenaje es el único testigo que se conserva del antiguo castillo de los señores de El Carpio, fundado por Garciméndez de Sotomayor. Sin embargo, el castillo de Garciméndez no es solo la torre, y la torre no es el único testigo, muy al contrario. Se conservan en un estado muy aceptable partes importantes del castillo, como son sus sótanos, puestos en valor recientemente gracias a la intervención objeto de la presente lectura, y de la que también formó parte la recuperación de un mosaico romano. Las obras corresponden a la adecuación de parte del edificio que forma la manzana del castillo de Garciméndez para uso museístico, terminadas en julio de 2012. La torre de Garciméndez
esto no digo nada nuevo para ustedes, es una edificación de planta rectangular que tiene unos 16-60 metros por 11-25 en planta y casi 25 metros de altura. Y fue construida en el año 1325 por el arquitecto Mudéjar. Verán escrito siempre Alarife, maestro, Mahomat. A mí no me gusta decir Alarife y maestro porque Alarife significa maestro, pues el maestro Mahomat. Interiormente se compone de dos cuerpos, uno de ellos alberga la escalera, que en realidad es una rampa parecida a la de la Giralda de Sevilla, que se construyó 2 siglos antes, y el otro de 3 cámaras superpuestas que van ganando en riqueza a medida que suben. Esta torre forma parte del conjunto edificatorio al que pertenece el Museo de Historia del Carpio, y ambos a la manzana que tiene origen en el antiguo castillo, abrigada por construcciones heterogéneas que han sufrido restauraciones y modificaciones en muy distintas fases, tales como son el teatro, el casino, el cuerpo que alberga la peña flamenca y otras dependencias, los patios y la planta baja y sótanos donde nos encontramos. Todas estas edificaciones, teatro, casino, etc., descansan sobre los restos de lo que fueron antiguos graneros que, según remodelación llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XVII, es decir, en la misma época que se construyó el Palacio Ducal, se empezó a construir el Palacio Ducal, cuando pertenecían todavía al Marquesado del Carpio, ya que no pasó a la Casa de Alba, a quien actualmente pertenece, hasta el matrimonio de Catalina Méndez de Haro con Francisco Álvarez de Toledo en el año 1688, y quien heredó el título de Duque de Alba en 1711, pero eso lo saben ustedes perfectamente. El origen del proyecto se atribuye, según algunos textos, al arquitecto e ingeniero militar italiano Baccio di Bianco, que vino a España a mitad del siglo XVII y que efectuó una visita en Andalucía en esos años en que vivió España a mediados del siglo XVII. Realmente el Marqués del Carpio, saben ustedes que en esa época, un pequeño inciso, en esa época era muy importante, había emparentado con el conde duque de Olivares, había recibido la grandeza de España de Felipe IV. Eso es historia propia del Carpio que me imagino que conocen y que es importante. Bien, pues en ese proyecto se basó para hacer esta ampliación. Esta ampliación, de todas maneras, las salas del museo que hoy vemos que son objetos de esta restauración son parte de este proyecto y parte original del castillo. El conjunto podemos ver en planta que comprende más o menos las siguientes partes: la galería, la nave principal de acceso en la que nos encontramos, que tiene algo más de 100 metros cuadrados, las naves secundarias que tienen casi 130 metros cuadrados, y un recinto recuperado en el vértice donde están los aseos, hay unos aseos ahí, y las naves terciarias, llamamos terciarias, son las más antiguas, que tienen unos 86 metros cuadrados de superficie. Una de las premisas del proyecto era la colocación del mosaico romano que se había conservado en la torre durante casi un siglo y del que hablaremos seguidamente. Pero nunca se supo con certeza cuál sería el resto del contenido del mismo. No se sabía, pues, qué piezas ni de qué importancia, estilo, tamaño, material o antigüedad iban a ser contenidas en el museo, por lo que necesariamente se abordó tanto el diseño como la distribución e instalaciones del proyecto como una concepción flexible para que pudiera dar servicio a la mayor parte de situaciones funcionales que finalmente se planteasen en el uso del edificio. El proceso de la obra consistió en una adecuación del recinto de acuerdo a las condiciones descritas, y comenzó, aquí ven, en las secciones donde pintada dibujada en color naranja, se ve la zona que más excavación hubo que ver. Esa es la zona de la cota a la que estaban originalmente las galerías del fondo. Pues el proceso de la obra empezó por una excavación y una limpieza de los paramentos, siendo la más complicada la de las galerías terciarias, me refiero a la excavación, tanto por la cota que hubo que rebajar como por la dificultad de trabajo. En este caso sería necesario la ejecución de un murete de hormigón para abrigar o recalcar las cimentaciones originales. Tras la excavación se ejecutó una solera nueva en todo el conjunto, con las instalaciones que se alojan en ella. Sobre esta, una nueva solería de mármol negro se
separada de los paramentos por medio de un foseado para manifestar que es un elemento añadido y que ni siquiera, digamos, toca a las fábricas originales. Se consolidaron los paramentos interiores y se revocó la fachada con mortero de cal, dejando de nuevo a la vista los esquinales de piedra molinata. Se construyen unos nuevos aseos, nunca ha habido aseos aquí, en una zona en la que originalmente, pienso yo, no lo sé, yo nunca los he visto, pero unos nuevos aseos, en una zona en la que originalmente a una cota superior existía un patio, así como un pozo de drenaje de las aguas que filtraban desde el nivel superior. Se sustituyeron las carpinterías y se ejecutaron otras nuevas de madera y también terracerías, que en su mayor parte, como ahora han visto, son de vidrio. Se reforzó el forjado que existe al fondo de esta sala, sobre el que está la entrada del casino, y se hizo un falso techo, y además para ocultarlo añadiendo también en esta zona algunos elementos de mobiliario. Se hicieron otras obras ya menos importantes complementarias, como pinturas, instalaciones de alarma, etc. Los elementos fundamentales que se muestran en el edificio tras la intervención y que ayudan a comprender su arquitectura son los siguientes. Las galerías terciarias corresponden a la misma época que la torre, estando comunicadas en su día con la misma por una puerta cuyo vestigio se ha dejado como referencia. La obra de los siglos sobraneros, llevada a cabo en el siglo XVII, es decir, la galería principal y galerías secundarias, es posterior a la ejecución del aljibe, como se puede observar tanto en el descuadre del mismo con respecto a la ortogonalidad de estas, así como que la bóveda de la galería está apoyada en la bóveda de cañón, como verán, que cerraba originalmente el aljibe. Nosotros no, yo siempre lo he conocido así, pero esa bóveda obviamente antes cerraba el aljibe en su totalidad y el acceso se hacía desde una trampilla que hay dentro. Si se asoma por el cristal se puede ver. Este ángulo, curiosamente, es el mismo que se puede apreciar en la zona de acceso principal, en el que se han dejado visibles los restos de lo que probablemente serían las barbacanas originales de la fortaleza. Estoy hablando de esta zona, sobre los que también apoyan las bóvedas de esta galería. El depósito de grano original no eran estas salas, que en realidad son cámaras aislantes para preservarlo de la humedad. Esto se manifiesta en los, si miran hacia arriba lo pueden ver, en los atanores que podemos ver ahora pegados en el centro de algunos arcos fajones. Pues no lo pueden ver porque está oscuro, pero si no estoy, ¿no? Y por supuesto, la magnífica construcción de las galerías abovedadas, cuya visualización se ha realzado mediante la iluminación merecida, ejecutadas mediante el sistema de bóvedas fabricadas, trazadas en el desarrollo de las naves como bóvedas de cañón con arcos fajones y en las intersecciones entre unas y otras en forma de bóvedas por arista, usando siempre el ladrillo, excepto en los elementos que se consideraban más expuestos, esquinales y salmeres, básicamente con piedra molinata en grandes bloques. Estas bóvedas son diferentes en las galerías terciarias, donde se evidencia el empleo de cimbras, aunque por el uso a que estaban destinadas no se cuidó mucho su terminación. Otros elementos menos significativos, pero que se han resaltado y puesto en valor de forma que sean atractivos para el visitante son, por supuesto, el pozo, iluminado y con una pasera de vidrio, que algunas personas no se atreven a pisar. Así, y ese no atrevimiento a pisar es la misma manifestación de sorpresa que tuvimos nosotros cuando lo descubrimos, ¿no? Es un poco, se evidencia de esta forma ese mismo misterio velado, ¿no? Cuando lo abrimos, ¿no? Porque desde luego por el brocal no se intuía que fuera así de grande. O como curiosidad también el propio aljibe, o también algunas cosas que pueden ver si se fijan, como las marcas de cantero que hay en los almeres de la piedra molinata, que como curiosidad en algún caso coinciden con las iniciales de quien les habla. Esto es una casualidad. Pero una de las singularidades de la intervención realizada es que se incluyó la restauración y puesta en valor de un mosaico romano que había estado colocado en el suelo de la torre y de donde se extrajo cuando esta fue restaurada en el año 2009 por los arquitectos Juan Luis López y Antonio Castro para su posterior puesta en valor. Me refiero al mosaico. El mosaico lo dejaron, digamos, para ponerlo en valor en el futuro, y la torre sí, evidentemente, se terminó tarde. Tras la intervención efectuada en ese momento se encapsuló el mosaico y se almacenó en dependencias del ayuntamiento.
Antes de comenzar la obra fue preceptiva la elaboración de un informe para la colocación del mosaico, redactado por la restauradora designada para este trabajo, doña Jayane García Arana, y por mí mismo. Este informe, de fecha 29 de octubre de 2010, se basa exclusivamente en la observación del mosaico encapsulado, ahí como lo ven, es decir, en su envolvente únicamente, en 16 paquetes, y de un escaso informe que se nos facilitó fechado el 21 de abril de 2010. Y ninguna documentación más, excepto una imagen compuesta con los fragmentos del mosaico, que consistía en una propuesta de reconstrucción para colocarlo en la galería principal del museo. Sin embargo, durante el transcurso de la obra, cuando se procede a instalar el taller de restauración de la misma y se traslada el mosaico, una vez abiertas las cajas, se observa que es imposible ejecutar lo previsto debido a que la intervención anterior fue un tanto, digamos, desafortunada. Recuerde cuando me refería en la introducción de la conferencia a la necesidad de usar, de contar con profesionales especialistas. Básicamente el mosaico presentaba el siguiente cuadro patológico. Estaba colocado sobre un soporte inestable compuesto por dos planchas de resina de poliéster separadas por un panel alveolar realizado en cartón. El mortero de intervención se encontraba desligado debido a una deficiente dosificación del mismo, lo que provocó que parte de las teselas estuviesen desprendidas o se desprendiesen durante el desengrasado. La unión del mosaico al soporte presentaba problemas de adherencia debido a una incorrecta aplicación del adhesivo no uniforme en toda la superficie. Esto hizo que hubiera que tomar una decisión sobre la marcha, en la que afortunadamente colaboraron en primer lugar don Francisco Sánchez, el alcalde, los arquitectos del SAU, por supuesto, don Jesús Sierra y don Emilio Navarro, y la responsable de restauración de la Consejería de Cultura en Córdoba, doña María Ruiz, decidiendo que el alcance de la actuación debería ser tal que se pudieran corregir las lesiones que presentaban todos los fragmentos y terminar al menos una pieza para que se pudiera exponer, como ven, completamente restaurado y en un soporte adecuado. Los mosaicos son de origen romano, con mucha probabilidad, y me remito al informe de la restauradora, datan del siglo XIV, antes lo digo por lo que se ha dicho antes, pero yo no voy a... Tampoco, me remito al informe de la restauradora, del siglo IV a.C., es decir, de la época republicana, y fueron descubiertos el 3 de mayo de 1914 en el cortijo de Carrastilla Alta, propiedad de la finca, los mosaicos de don Jacobo Fitz James Stuart y Falcó, o sea, el que era el duque de Alba entonces, que seguro que les suena, quien determinó su traslado a la torre, que también era suya, en la que han permanecido, por tanto, permanecieron ahí 95 años, tapados con una tablazón en la sala que se conocía precisamente como sala de los mosaicos en el primer nivel de la torre. La tipología del mosaico se denomina técnicamente opus tessellatum, y las teselas que lo componen son principalmente blancas y negras, aunque también se usan las de color ocre y de color rojizo. Y su temática son los dibujos geométricos, excepto en uno de los fragmentos en los que aparece un dibujo figurativo, un jarrón. El proceso de restauración del mosaico lo resumiré en los siguientes pasos. Es interesante porque es un elemento importante dentro del museo. En primer lugar, se retira la gasa, que ustedes habían retirado cuando lo habíamos visto, y lo que hay que hacer es retirar los morteros, las capas de mortero, incluso de cemento, como se ve en la fotografía, restos de poliuretano, poliéster que envuelve el mosaico, incluso restos de plastilina. No es que sea raro, la plastilina se usa a veces cuando se quiere dejar el trabajo para el futuro, ¿no? Es fácil de retirar. Después de eso hay que asegurar la fijación del mosaico al soporte mediante la inyección de resina de poliéster, como se hizo, y también se consolida el mortero de intervención mediante resina acrílica, para lo cual se hacen a veces pequeños taladros en zonas donde no hay una tesela o donde hay una grieta más ancha, luego todo esto se sella y se inyecta resina y mortero de inyección de forma conveniente. Hay que procurar que cubra y consolide todo el mortero. Después de eso se limpian las teselas con un elemento que es muy clásico en la restauración, que son las papetas, en este caso de carbonato de amonio. Siempre que en restauración hay que limpiar algo, aparece este elemento propio de restauradores. Después de eso se sellan las grietas y se reintegran volumétricamente las lagunas pequeñas. En las lagunas más grandes también se colocan fibra de vidrio. Esto se hace con mortero de cal, en realidad. Y después en algunas zonas puntuales se reintegran cromáticamente
algunas zonas para que aparezcan mejor, para que se presenten mejor ese mosaico. Y se protege todo con una capa de resina acrílica y después, pues en este caso, hubo que reforzar, como ven, en el canto del poliéster, en el canto del soporte de poliéster con espuma de poliuretano para darle un poco más de consistencia. También pueden ver en la foto cómo queda perfectamente definido el borde del mosaico, esperando una futura intervención. Esta es la forma clásica en la que se acepta que se debe restaurar el mosaico. Esto es lo que se hizo con todas las piezas, excepto con la que ven ahí. La que ven ahí necesita un proceso un poco más complicado. En primer lugar, hay que volver, esta es la colocación de alfiles después de la terminación, simplemente se coloca sobre esos alfiles de madera en posición horizontal. No es conveniente ponerlos en vertical. Para eso hay que hacer lo que sigue. Tenemos que volver a engasar el mosaico. Esta es la pieza que se eligió para colocarla, que es la que participó en esta elección también algunas personas del ayuntamiento, el alcalde y alguien que está aquí también, y entre todos elegimos esta. Y para eso pues hicimos primero unas plantillas. Hay que hacer unas plantillas para poder colocar esto correctamente sobre el soporte. En esta foto también está el soporte. Esa plantilla se dibuja en el soporte y se da la vuelta al mosaico ayudándose con unos tableros. Ahí el mosaico ya está, es decir, ya ha habido una operación de darle la vuelta. Se retira el soporte. Pensábamos realmente retirar solamente la primera capa de poliéster y el relleno alveolar, pero en realidad al final lo decidimos quitar todo porque estaba pues bastante mal. Entonces, pues a partir de aquí pues ya se puede actuar perfectamente en el mortero. Se resana todo el mortero, como ven, se vuelve a reconstruir con mortero de cal y mallas de fibra de vidrio para darle resistencia, y siempre utilizando puentes de unión pues no me acuerdo el producto, la resina de poliéster, me parece que está, ¿no? Y una vez que está esto completamente terminado, pues se vuelve a dar la vuelta. Todavía más complicado. Ahora el mosaico pues tiene un poco más de mortero, tiene más tal, pesa bastante más y hay que dar la vuelta. A veces en mosaicos muy grandes esto hay que utilizar artilugios porque a mano es imposible. Se vuelve a dar la vuelta y ya se empieza a trabajar. Se le añaden unas fijaciones mecánicas para asegurar que la posición en vertical, que es como se ha expuesto, sea menos problemática, es decir, se sostenga mejor, ¿no? Aparte de que está perfectamente adherido, se le ponen unas varillas de fibra de vidrio que atraviesan el mosaico, todo el mosaico y el soporte. Y después de eso pues se vuelve a hacer la misma operación. Se rellena las juntas con mortero de cal, se ponen las teselas que se han perdido, se reintegran todas las lagunas, en este caso todas las lagunas formando el rectángulo que se ha elegido para mostrar la pieza, y los bordes con el mismo material. Se tiñen las lagunas para que se pueda leer el mosaico en su totalidad con tintas planas, y como verán, también en el mosaico, en todos los elementos de las restauraciones, como he dicho antes, el criterio establecido es evidenciar lo nuevo de lo viejo. Por si no fuera poco, si se fijan, el mortero de reintegración volumétrica de las lagunas también está en un nivel inferior. Es decir, todo lo que pueda ayudar a comprender que el mosaico antiguo diferenciar el mosaico antiguo de la reconstrucción. Es bastante obvia en este caso, pero por si acaso, ¿no? Bien, y como habrán visto, pues el mosaico se coloca en uno de los pocos sitios, curiosamente, que tiene este edificio, el único de las pocas paredes, podríamos decirlo, de los paramentos verticales. Si queremos ponerlo vertical, habría que buscar otro sistema porque aquí no hay paredes verticales. El resto de mosaicos, como comprenderán, queda a expensas de están en un adecuado estado, correctamente restaurados, pero a expensas de una futura puesta en valor completa, si se quiere, como este o con otro criterio, cuando realmente los poderes públicos o privados, en algunos casos se puede hacer, sean capaces de oficiarlo. Me gustaría referirme ahora
y ya queda poco para terminar, a uno de los símbolos geométricos que se repiten en este mosaico, el nudo de Salomón, o Siculum Salomones, que es un motivo decorativo tradicional usado desde la antigüedad y que fue adoptado por numerosas culturas. A pesar de su nombre, en realidad es un eslabón y no propiamente un nudo, y consiste en dos lazos cerrados que se encuentran dos veces entrelazados de manera intercalada. Como ven, si lo ponemos sobre una superficie plana, los brazos de los dos lazos se cruzan dos veces, una vez por encima y otra por debajo, haciendo 4 cruces. Este antiguo símbolo es bastante común en los mosaicos romanos y también bastante común en los mosaicos romanos que se han encontrado en Córdoba, y tiene pues múltiples interpretaciones, como todos los símbolos antiguos, y múltiples orígenes y muchas leyendas. Yo he elegido para contársela la que más me parece, pues la que más me ha gustado. Y dice así: estando el rey David a punto de morir, llamó a su hijo y sucesor Salomón. Salomón, que era joven, se mostró preocupado por la corona que pronto sería suya, y le pidió a su padre que le dejara algo que pudiera serle de ayuda en tiempos difíciles. David le entregó un estuche con un anillo y le dijo: cuando te encuentres en momentos de crisis, abre el estuche y mira la inscripción del anillo. Pero cuando te encuentres en la cima del bienestar, mira en la inscripción interna del anillo. Pasado el tiempo, Salomón se encontró asediado por graves problemas. De hecho, estuvo separado de su trono. Abatido y triste, recordó el consejo de su padre y leyó la inscripción de su anillo. Y leyó Gam, Ze y Abor, que en hebreo significa esto también pasará. El mensaje le reconfortó y volvió a sentir fuerzas para afrontar su destino, que le llevó a recuperar el poder y la riqueza, llegando a aparecer un rey invencible. Sin embargo, a pesar de que todo le iba bien, nunca se olvidó de las palabras de su padre, y un día miró la inscripción interna del anillo. Gam, Ze y Abor, esto también pasará. Volvía a presagiar el anillo. Al igual que los tiempos malos, la riqueza, la fama y la gloria también pasarán. De Salomón solo recordamos que fue uno de los reyes más sabios de la antigüedad. Quizás esto ayude a saber una de las claves de su buen juicio. Cuando llegó el momento de elegir un dibujo para colocar en las puertas de vidrio, cuyo sentido es simplemente hacer visibles esas puertas, me pareció, dada la categoría del edificio, hacer un dibujo que representase de alguna manera el Carpio. Para mí, la imagen del Carpio siempre había sido la de un caserío sobre una loma, rematada por la potente imagen de una gran torre a la que dan carácter los 4 matacanes de las esquinas. De forma esquemática hice algo así. Bien, no está mal como símbolo, pero cuando empezamos a trabajar en el mosaico no puedo resistirme a usar un símbolo mucho más antiguo, con más significado y que además había pertenecido al Carpio al menos durante 2300 años. 2000 al menos. Hice entonces un dibujo haciendo un cálculo exacto del nudo de Salomón de uno de los fragmentos del mosaico para convertirlo en la serigrafía colocada en las puertas, permitiendo así, además de recordar el símbolo de uno de los grandes constructores de la historia, como fue Salomón, unir simbólicamente el edificio con su contenido. No quisiera dejar de dedicar unas palabras a la importancia económica que tiene la restauración. En Europa, de todas las actividades que se realizan en construcción, el mayor porcentaje en volumen económico corresponde a la conservación, no solo del patrimonio, restauración y rehabilitación, siendo un dato a valorar para los profesionales del sector. Asimismo, para los poderes públicos y para la sociedad en general es importante tener en cuenta que el turismo cultural se está convirtiendo en uno de los pocos sectores de la economía con crecimiento de los últimos años. Ciudades como Córdoba o Granada fundamentan una parte importante de su economía en este sector. De hecho, han invertido en la gestión y la conservación de su patrimonio, habiendo obtenido resultados. La contribución al PIB español del turismo es de las pocas que ha aumentado en los 2 últimos años, siendo su aportación una parte sustancial del mismo, y dentro de esta también es significativa la del turismo cultural, fundamentalmente basado en conocer nuestro patrimonio. Espero que tengan en cuenta esto y que defiendan, disfruten y den a conocer su patrimonio, que por definición es riqueza. Y cada vez que atraviesen las puertas para entrar en este museo y vean el nudo de Salomón en ellas, recuerden, sobre todo teniendo en cuenta
el difícil contexto temporal en que nos encontramos, que esto también pasará. Muchas gracias.